amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, continuamos con el vídeo que habíamos realizado anteriormente, 5 poderosas armas. En esta ocasión continuamos con el cuarto tema, donde la pieza enterrada o encerrada está temporalmente en esa situación. En el ejemplo que vimos anteriormente, el caballo de A8 estaba en una forma bastante mala, en donde no se podía apenas mover sin ser capturado. Esto permitió al blanco todo el tiempo ejecutar su estrategia en el ala de rey. Ahora, la situación se vuelve más complicada si una pieza sola está enterrada de forma temporalmente o encerrada, como usted quiera llamarle. En ese caso, tienes que ser muy rápido para aprovecharlo o tienes que mantener a tu oponente bien ocupado para que no encuentre el tiempo para reactivar su pieza. Lo que está en juego se vuelve aún más alto si hemos sacrificado material de una forma bastante real por nuestra ventaja material temporal. Veamos esta posición que ocurrió en una partida entre Dadai y Vilmundarson en la ciudad de Gardabear en el año 2010. El negro está amenazando lo siguiente: capturar el caballo de A por B5, seguiría por supuesto dama por A8 y entonces el negro responde con alfil C3 jaque y mate a la próxima. Por lo tanto, el blanco necesita desarrollar rápidamente su alfil de F1. La única pregunta es, ¿a dónde desarrollarlo? Solucionemos esta cuestión. El blanco jugó, antes de continuar, le recomiendo que detenga el vídeo e intente encontrar la mejor jugada de las blancas, quienes jugaron en este momento alfil G2. Pronto descubriremos que este movimiento tiene dos serios inconvenientes y sería perfectamente justificable adjudicarle un signo de interrogación. Mala jugada. Lo correcto hubiera sido en su lugar el movimiento alfil E2, puesto que esto hubiera permitido mantener la torre de D1 defendida y el rey podría escapar en cualquier momento de F1 a G2 y comunicar sus torres correctamente. Pero esta jugada fue un error y ahora les recomiendo que nuevamente detenga el vídeo y encuentre la continuación de las negras. Ellas de todas formas aceptaron el reto y capturaron el caballo con A por B5. Siguió por supuesto dama por A8 y dama B4 jaque. Detenga aquí nuevamente el vídeo y encuentre la continuación más fuerte para las negras. Ellas jugaron en este momento el movimiento dama B4 jaque. Esto pierde la oportunidad de terminar el juego de inmediato. El negro podía haber jugado mejor en lugar de ese movimiento de dama B4, alfil C3 jaque, rey F1 y ahora dama C2, ya que el alfil blanco en E2 habría sido muy bienvenido para apoyar esta torre, que ahora será capturada de forma inmediata. Por lo tanto,
esta jugada de las negras, dama B4, jaque, no fue la mejor continuación. Espero que usted haya encontrado alfil C3. Siguió entonces rey F1, dama por C4, jaque. El segundo inconveniente de la jugada alfil G2 se hace ahora evidente, puesto que el rey blanco está condenado a ir a G1, después de lo cual la torre de H1 puede servir como una buena ilustración para nuestro tema. El blanco continuó con rey G1 y ahora caballo F6. La posición se pone interesante. El blanco tiene calidad de ventaja, pero efectivamente será una torre de H1 encerrada que realmente no podemos tomar en serio de momento. Entonces, ¿quién se beneficiará más de la simplificación? ¿El jugador con la ventaja material o el jugador con la ventaja temporal? Por eso, el blanco jugó en este momento dama C6. El blanco todavía considera que tiene una calidad de ventaja y sigue estrictamente la regla de intercambio de material en caso de ventaja. Sin embargo, la respuesta fue: las negras son las que más se benefician. Cuanto menos piezas haya en el tablero, más se verá obstaculizado el blanco por su déficit material temporal. Las blancas podrían haber considerado, para no cambiar las damas, dama A3, que habría sido la mejor jugada, y después de dama C5 responder con dama E3. Al blanco no le importa cambiar su dama en E3, ya que liberaría la casilla F2 después de este cambio para su rey, y de esa manera comunica las torres y su ventaja puede ser materializada. Por eso era la mejor opción para que las negras no cambiasen piezas. Por ese motivo, después de la jugada dama C6, el negro aceptó el cambio de pieza, dama por C6, D por C6, caballo H5, torre B1 y torre A8. El negro ha jugado muy bien, no dudó en cambiar las damas y ahora se da cuenta de que tan pronto como salga la torre de las blancas, las tornas cambiarían. Torre por B5, alfil D4. Aquí, en realidad, el negro está mirando para el peón de F2. Sin embargo, en este momento, en lugar de ese movimiento, alfil D4, debió haber jugado torre por A2 y después de H4, entonces jugar alfil D4 y tras rey H2, entonces torre por F2, que le habría dado a las negras más peones por la calidad y una posición con tremenda actividad para sus piezas, que ahora estarían amenazando caballo F4. Por lo tanto, esa era la mejor continuación. El blanco respondió con torre B4, caballo F4 y A4. Está claro que este alfil no se debe capturar porque seguiría caballo E2 jaque con ataque doble. Por lo tanto, el alfil está indirectamente protegido y por eso las blancas lo que hicieron fue defender su peón con A4. El negro respondió alfil C5, perdiendo una buena oportunidad con la jugada. En este momento, en lugar de esa retirada, alfil por F2 jaque, y las blancas, si responden ahora rey por F2,
Tal vez si hacen de todas formas rey F1, alfil C5, esto sería también muy malo para el blanco. Al igual que la captura del alfil con rey por F2, sigue caballo D3 jaque, rey E3 y caballo por B4. La torre de H1 ahora ha quedado libre y puede moverse a donde lo desee, pero el negro tiene una gran ventaja. Han recuperado su calidad, el peón de A4 está atacado, al igual que el de C6 con el caballo. Esa era la gran oportunidad que perdieron las negras. Después de alfil C5, continuó torre C4, caballo D3, atacando el peón de F2, que fue defendido con torre C2, torre por A4, H4, intentando abrir la posición, pero le establecieron lo que se conoce como el rompeolas. Alfil F1, torre A1, torre D2 y caballo E5. Observe cuánto tiempo tarda el blanco en activar la torre de H1. El negro mantiene a su oponente ocupado todo el tiempo. Rey G2, torre A3, alfil E2, caballo por C6 y torre B1. Finalmente, la torre se libera y el blanco tiene una verdadera calidad. Mientras tanto, sin embargo, el negro ha recogido suficientes peones. A partir de aquí, las negras no jugaron con efectividad. Las blancas lograron cambiar la torre de las negras y el juego concluyó en tablas. Ahora pasaremos a otra posición de una partida entre Bronstein y Simagi, donde estudiaremos como punto 5 mayoría de piezas. Antes de continuar, vamos a recordar los puntos estudiados en el vídeo anterior sobre la simplificación. En ellos expresamos la ventaja material, que es un método para aprovechar y simplificar cuando tenemos esa ventaja. El otro aspecto es mejor equipado para un final. En ese caso vimos un ejemplo donde se cambiaban piezas para llegar a un final que, aunque no ventaja material, sí posicional, que daba la opción de victoria. En el tercer punto, la pieza enterrada permanentemente o encerrada, como usted lo quiera interpretar, permanece en un punto donde su movilidad es prácticamente imposible y movilizarla es difícil. En este hemos estudiado el cuarto aspecto, la pieza enterrada o encerrada de forma temporal. Y ahora, en este ejemplo de Bronstein contra Simagin en Moscú en el año 1961, estudiaremos la mayoría de piezas. En los juegos anteriores mostramos que la simplificación puede ser un dispositivo, una herramienta, un elemento muy eficaz si nuestro oponente tiene una pieza inmóvil y por lo tanto podemos reclamar una ventaja material, obtener una ventaja material de manera temporal. Cuanto más restringida esté la pieza, mayor será el impacto y la posibilidad de victoria. Mostramos en este ejemplo de Bronstein contra Simagin cómo se puede aplicar la misma técnica si las piezas no están distribuidas uniformemente sobre el tablero y podemos crear una mayoría de piezas en un área determinada, por ejemplo en el ala de dama. Observe esta posición y bueno, primeramente detenga el vídeo y analice los valores que tiene el blanco, las desventajas del negro y qué jugada haría usted para continuar como lo hizo Bronstein. Todas las piezas blancas tienen
más o menos acceso al ala de dama. Eso no se puede decir, sin embargo, del caballo negro que está en E8 y la torre en F8. Así que por el momento el blanco tiene una ventaja material en el ala de dama. Esto significa que podemos comenzar a usar nuestra técnica de simplificación. Vamos a señalar en el tablero, podemos ver que el caballo de E8 no tiene acceso al ala de dama, puesto que está restringido por la cadena de peones de las blancas que está en E5 y en D6. La torre de F8 igualmente, para pasar al ala de dama necesita liberar el caballo y la dama, que también tiene una movilidad restringida. Observe que ella no tiene ninguna casilla útil disponible. Así que por ese motivo las blancas van a aprovechar esa mayoría de piezas que podrán tener en el ala de dama y jugaron el avance del peón a C5. Este sacrificio de peón abre tanto la columna C como la diagonal que está o que va de A6 a F1 y prepara el cambio de al menos el alfil. Las negras ahora jugaron alfil por D3, dama por D3 y torre por C5. Claramente que después de esta captura el blanco aprovecha para desarrollar su alfil a E3 atacando la torre, que ahora jugó el mejor movimiento, torre D5. El negro inteligentemente decide abandonar la columna C, lo que dificulta que el blanco fuerce un cambio de torres en esa columna. Pero esto también tendrá su desventaja, que Bronstein aprovecha. La dama entra en A6 atacando directamente el peón de A7, que fue defendido con el retroceso del caballo a C6. Torre de F a C1 y ahora caballo G7. Todo parece indicar que el negro está o tiene la situación bajo control. La columna C está bloqueada de forma segura con el caballo de C6 y la torre de F8 está en camino de unirse a la defensa de la dama. Aquí es, sin embargo, donde comienza la diversión. Esta partida se hizo famosa debido a la siguiente secuencia, que le recomiendo usted detenga el vídeo y encuentre la jugada que le dio a Bronstein una ventaja decisiva. Él realizó el sacrificio de calidad torre por C6, pero se encontró con esta jugada intermedia de torre A5. Pero Bronstein lo tenía todo calculado. Como tiene muchas piezas en el ala de dama, su más valiosa pieza la sacrificó con dama por A5. Y después de B por A5, su torre entró en C7. Observe aquí, en esta posición, la diferencia de material. Tenemos que las negras tienen 7 peones, las blancas tienen 6, y la relación de fuerza es la dama por torre y alfil. Pero observe también que los peones negros del ala de dama, estos dos, están débiles. Las blancas pueden entrar con su torre en la séptima fila y obtener una gran ventaja. La dama negra no tiene buena movilidad. Lo mismo ocurre con la torre. Este juego continuó con H6, impidiendo cualquier salto del caballo a G5, que es bastante molesto. Siguió torre B1 y las negras trataron de desalojar la torre molesta que está en C7 con caballo E8. Bronstein recupera uno de sus peones con torre por A7. Siguió G5, alfil B6. La dama en realidad no tiene mucha vida en esta posición y por lo tanto tiene que alejarse del peón de D7 y jugar dama B8, a lo que siguió torre por D7, dama C8 y torre E7. Y las blancas tienen una posición completamente ganadora.
En este momento están amenazando el doble con D7, atacando la dama y recuperar otro caballo, obtener más material. La partida se extendió hasta el movimiento 44 después de una larga resistencia de las negras. Como conclusión, podremos decir que la técnica de simplificación puede ser un arma muy poderosa para convertir una ventaja en un punto completo. La clave está en centrarse en la parte donde tiene una ventaja y eliminar el resto. Recuerde a Capablanca, limpiar la posición de hojarasca. Usa esta técnica con cuidado y sé rápido cuando el tiempo importa, puesto que eso es necesario. Si tienes esas posibilidades, aplíquela. Espero que este vídeo le sea de utilidad y pueda utilizar esta técnica en sus próximas partidas. Sin más, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.